¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar trabajando con el tema parábolas. Estuvimos viendo en los videos anteriores la ecuación de una parábola. Estuvimos también deduciendo las diferentes ecuaciones que tiene la parábola de acuerdo a la posición que ocupa en el plano cartesiano. Y de eso habíamos sacado estas 4 diferentes formas de la ecuación de acuerdo a hacia dónde está mirando esa parábola. Pero estas 4 son 4 parábolas que tienen su vértice coincidiendo con el origen del eje de coordenadas. También habíamos visto esta ecuación que es para una parábola cuyo origen no coincide con el origen del eje de coordenadas, ¿sí? A ver, esta ecuación que habíamos visto es una ecuación que se corresponde con una parábola de esta forma, es decir, con eje de simetría que es paralelo al eje de las X y que está abierto hacia la derecha. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque tenemos aquí la X, y aquí es una X, y aparte el parámetro, el 2P, es positivo. Cuando el parámetro es positivo, entonces sabemos que se abre hacia la derecha. Y acá el parámetro también es positivo, por lo tanto sabemos que se abre hacia la derecha. Pero el eje de coordenadas de donde está ubicada esta parábola no coincide con el vértice. Pero habíamos dicho, estos dos datos nos indican dónde está ubicado el eje de el vértice de esta parábola, ¿sí? Sabemos entonces que el vértice de esta parábola va a estar ubicado en el punto HK. Repetimos, como tengo de este lado, como lo que está al cuadrado es el término con y el que está lineal es el término en X, sabemos que el eje de simetría es paralelo al eje de las X. Entonces podemos encontrar el foco para esta ecuación, y el foco va a ser H más P sobre 2 y K, ¿sí? Para una ecuación de esta forma, el foco era P sobre 2 y 0. Esa era las coordenadas del foco para una ecuación de este mismo tipo, pero cuyo vértice coincide con el centro de con el origen del eje de coordenadas. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que el eje de coordenadas se corrió, ya no está en el vértice. Entonces tenemos que agregarle las coordenadas del vértice en el nuevo sistema. Entonces tenemos que el foco va a estar en H y K. Dijimos entonces que este estilo de ecuación se corresponde con este. Si nosotros necesitamos, es decir, estamos hablando de una ecuación, de una parábola que se abre hacia la derecha con el eje de simetría paralelo al eje de las X. Si nosotros tenemos una parábola que se abre hacia la izquierda, pero cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las X también, entonces vamos a tener una ecuación de tipo I menos K al cuadrado igual a menos 2P. ¿Qué cambia? Cambia el parámetro, que va a ser negativo. Entonces estas son las dos ecuaciones cuando el eje de simetría de esa parábola es paralelo al eje de las X. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, como el caso que está dibujado acá, tenemos una parábola cuyo vértice no coincide con el origen y que tiene el eje de simetría que es paralelo ahora al eje
de las ordenadas, al eje Y. ¿Sí? Acá se nota que este sería entonces el eje de simetría y vemos que es paralelo al eje de la Y. Entonces tenemos que usar una de estas dos formas. ¿Sí? ¿Cuál usamos? Como está abierta hacia arriba, usamos la que es el parámetro positivo. Pero ahora la ecuación entonces sería, x menos h al cuadrado. Ven que acá tenemos x, a esa x la transformamos en x menos h. Recordando siempre que h y k son las coordenadas del vértice en el plano. Entonces dijimos el parámetro positivo y entonces acá esto en vez de y tenemos y menos k. Y por último, para el caso de una parábola está abierta hacia abajo y cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas, tenemos la ecuación x menos h al cuadrado es igual a menos el parámetro por y menos k. Entonces, vamos a trabajar ahora con algunos ejercicios como para aprender a identificar la ecuación de esa parábola cuando tenemos el gráfico. Vamos a trabajar entonces con estas cuatro formas. Que a todo esto, estas cuatro formas también reemplazarían a esta. Porque, a ver, si nosotros tenemos... Esta es una ecuación cuyo vértice coincide con el origen. Si yo quiero trabajar una ecuación cuyo centro coincide con el origen usando esta ecuación, usando esta forma de ecuación, y bueno, yo sé que el origen, las coordenadas del vértice son 0, 0. Entonces yo tendría y menos 0 es y x menos 0 es x. Entonces tendría esto. Entonces nosotros podemos tranquilamente trabajar con estas cuatro formas de ecuación para encontrar la ecuación de cualquier gráfico. Vamos a arrancar con esta que tengo dibujada acá. Tenemos entonces, como habíamos dicho, que el eje de simetría es paralelo al eje de la Y. Entonces significa que tengo que usar una de estas dos. ¿Sí? Porque estas dos son las que tienen el eje de simetría paralelo al eje de la Y. ¿Cuál de las dos vamos a usar? Bueno, lo que tenemos que observar es hacia dónde está abierta la gráfica. ¿Sí? El gráfico está abierto hacia arriba. ¿Eso qué significa? Significa parámetro positivo. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación. ¿Qué datos necesitamos para reemplazar acá? Nosotros necesitamos saber h, necesitamos saber k y necesitamos saber p. Recordemos que era p. Según la bibliografía que nosotros estamos utilizando, p es la distancia entre el foco y la directriz. Así que vamos a tratar de ir sacándola de este gráfico. H, ¿qué es h? Es la distancia entre el origen y la proyección de este punto, vamos a llamarlo D, de vértice, sobre el eje de las X. Esto está en el 4, es 4. H, entonces, es igual a 4. Entonces, el vértice está en 4. ¿Y qué es K? Es la distancia desde el vértice, desde la proyección del vértice, al origen. Esto sería K. Y en este gráfico es igual a 2, porque tengo dos casilleros hasta llegar al vértice. Entonces, las coordenadas del vértice son 4 positivo y 2 positivo. Entonces, yo puedo tomar esta ecuación e ir reemplazando.
tendría x menos h, que h es 4, es igual a 2p. Ahora después vamos a trabajar con el p. Es igual a i menos k. Y k es igual a 2. Dijimos entonces nos falta encontrar p. Pero si yo tengo el foco y veo que las coordenadas del foco son 4 y 3, para poder encontrar la distancia desde el foco al vértice es un cálculo fácil, ¿sí? Yo tengo que restar simplemente las ordenadas. 3 menos 2 es 1, significa que el foco está ubicado a 1 del vértice. Y como habíamos encontrado acá, la distancia del vértice al foco es medio p, ¿sí? Por lo tanto, p, si la distancia del vértice al foco es 1, eso es medio p, por lo tanto p es 2. Entonces ya tenemos que p es 2. Entonces la ecuación de esta parábola es x menos 4, esto era al cuadrado, es igual a 2 por 2, 4 y menos 2. Esta sería entonces la ecuación para esta parábola. Si ustedes por ahí tienen ejercicios para hacer de este tipo, una buena forma de comprobar si lo que hicieron está bien es utilizar GeoGebra, ¿sí? Ustedes grafican esta función y si les da ese mismo gráfico significa que lo que hicieron lo hicieron bien. Vamos a mirar algún ejemplito más. Borro esto. Y vamos a ver, por ejemplo, una parábola. Pero la voy a hacer a ojo, así que va a salir cualquier cosa. Más o menos algo así. Y el foco de esto yo creo que más o menos andaría por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? El eje de simetría para esta parábola es paralelo ahora al eje de las X. Como es paralelo al eje de las X, vamos a tener que mirar alguna de estas dos, ¿sí? Siempre miramos que el término que está lineal es el que me indica paralelo a cuál de los dos ejes es el eje de simetría. Como acá yo tengo término lineal X, es uno de estos dos. Segundo aspecto a mirar, hacia dónde se abre la parábola. Como la parábola se abre hacia la izquierda, entonces yo sé que el parámetro de esta parábola es un parámetro negativo. Vamos a usar entonces esta ecuación. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es mirar cuáles son las coordenadas del vértice. Que las coordenadas del vértice son las que me van a dar el H y el K. Entonces, como este vértice está ubicado el vértice está en menos 3 y 2 positivo, yo tengo entonces que H es igual a menos 3 y K es igual a 2. Con esos datos yo puedo empezar a armar la ecuación. Y después, bueno, me faltaría ver el tema del foco para poder ubicarlo. Pero vamos a hacer de cuenta ahora, para trabajar un poquito más, que no sé dónde está el foco. Porque, bueno, de hecho, como lo hice a mano alzada, no tengo idea de dónde está el foco. Vamos a arrancar entonces a dibujar, a expresar esta ecuación. Esta es la ecuación para esto. Entonces, dijimos que vamos a usar esta ecuación con i menos k
pero acá es 2, elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2p por x menos... Ah, no, dijimos que iba a ser el parámetro negativo, ¿sí? ¿Recuerdan? Porque está abierto hacia la izquierda. Entonces vamos a poner el 2p negativo. Y x menos h. Como h es menos 3, podemos decir menos por menos más x más 3. Nos falta encontrar p. Y vamos a utilizar una propiedad que habíamos visto creo que en el video anterior o en el segundo, que nos decía que si nosotros trazamos la recta de 45 grados desde el vértice, el punto en el cual se corta esa recta con la parábola es un punto cuya ordenada es igual a la abscisa. Y esa ordenada igual a la abscisa es igual a 2 veces el parámetro. Es igual al parámetro, mejor dicho. Es igual a 2p. Entonces, eso me va a dar esa coordenada. Vamos a trazar entonces esa recta. Digo, desde el vértice, que es acá, tengo que trazar una línea de 45 grados, una recta en 45 grados. Como yo estoy ubicado justo en la esquina de un casillero, puedo ir juntando las esquinas. Entonces sería esta recta. ¿En qué punto corta? Bueno, lo corta acá. Entonces tengo 4 hacia abajo y 4 hacia acá. Esto me va a decir dónde está ubicado el foco. ¿Por qué? Porque yo sé que esta distancia es igual a esta. Y es igual a 2p. Es 2p. Por lo tanto, la mitad de esta distancia es p. Y la mitad de la mitad es medio p. Y yo sé que el foco está ubicado a medio p. Por lo tanto, yo sé que el foco está ubicado acá. Este punto, que lo voy a dibujar en azul, es el foco. ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, miro en el gráfico. Tengo menos 4 y 2. Entonces, ese medio p es la distancia entre el foco y el vértice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar las abscisas. Menos 4 menos 3 es menos 4 más 3 es menos 1. La distancia la tomamos en su valor absoluto, es 1. Por lo tanto, p sobre 2 es igual a 1. Por lo tanto, p es igual a 1 por 2 es 2. Entonces, si p es igual a 2, yo acá reemplazo y me queda y menos 2 al cuadrado es igual a menos 2 por 2 es menos 4 por x más 3. Y de esa manera tengo la ecuación de esta parábola y encontramos el parámetro usando una de las propiedades que ya estuvimos viendo en videos anteriores.